En las últimas décadas venimos observando una intensificación creciente en la actividad cinegética, sobre todo en aquellas acciones de gestión cinegética, es decir, derivada del manejo que se hace de los animales, de los terrenos, para producir caza. Esa tendencia a la intensificación ha llevado a multitud de problemas. Tratando de aumentar el número de especies, se han aumentado las densidades a base de aplicar métodos de aporte de comida suplementaria, también recurriendo a la cría de animales en granja y la suelta. Todo eso ha causado problemas genéticos, problemas de superabundancia relacionados con el impacto sobre el medio ambiente, relacionados con la sanidad, relacionados con la competencia con otras especies, etcétera, etcétera. En definitiva, hay muchas voces, tanto del ámbito científico como de los sectores conservacionistas, que están diciendo cada vez con más claridad y con más datos y más soportado por la investigación, que eso no es sostenible, que no hay manera de que se pueda defender, especialmente en el mundo moderno, una caza de ese modo. Conscientes de esa situación, tanto las administraciones públicas como los científicos se han movilizado, nos hemos movilizado. La administración pública ya hace años que está incluyendo en las normativas relacionadas con la caza la cuestión de la calidad cinegética. Y los científicos nos hemos reunido a decir qué es esto de la calidad cinegética, porque una cosa es cuando la administración pone una frase en una normativa, en una ley, y otra cosa es definirla, ver cómo esto se debería de medir, cómo en definitiva se debería llevar a la práctica. Para eso hemos estado trabajando, ya llevamos bastantes años en este tema. Se ha montado una red de científicos donde han participado más de 20 investigadores de prestigio en estos temas de la gestión cinegética en España, procedentes de los principales centros de investigación que tratan estos temas en España. En esa red, que fue financiada dentro del plan estatal de I+D del Ministerio, se trataron las cuestiones de cómo deberían de medirse aquellos elementos, aquellos indicadores que te están poniendo de manifiesto que la gestión en un determinado terreno es sostenible o no lo es. De ahí lo que hemos elaborado es una norma que se llama GECISO, y es una norma que técnicamente diríamos que es un estándar técnico que puede ser aplicado a terrenos de gestión cinegética para demostrar ante un tercero, ante, en este caso, una empresa certificadora, unos auditores que están acreditados, la empresa acreditada por ENAC. Ante esa tercera entidad, como digo, se acredita la gestión y se demuestra que esa gestión está de acuerdo a ese estándar técnico y por tanto es sostenible y de acuerdo a los principios que lo han diseñado. Esos principios siempre han tenido que ser de acuerdo con todo ese conocimiento científico, principios que van a la conservación de las especies cinegéticas como elementos de la fauna silvestre, no como ganadería, a la conservación de los ecosistemas en su conjunto, donde las especies cinegéticas que son aprovechables económicamente por la caza, son un elemento más del ecosistema. No vale que el ecosistema se cambie, se sustituya por un parque donde solo existen esas especies cinegéticas. Se tiene que conservar el conjunto de las demás especies. El conjunto de las demás especies, no solo animales, sino también la vegetación autóctona. En definitiva, todas las interacciones complejas del ecosistema. Tratar todo eso como un elemento natural del cual se puede aprovechar algo, es decir, un recurso natural renovable, sostenible. Pero también teniendo en cuenta que ese aprovechamiento puede generar recursos económicos que revierten en la zona en la que está enclavado, que deben revertir las poblaciones rurales, que deben de contribuir a dar un poco de aire a esa España vacía, y con todo eso, esa suma de servir para la conservación, a aumentar las posibilidades de conservación del terreno que se está gestionando bien, contribuir a la economía rural de zonas deprimidas. Con todo ello y siendo capaces de demostrar ante la sociedad, que muchas veces y tiende cada vez más a ser contraria a la caza, demostrar que eso es bueno desde todos esos puntos de vista y que debe hacerse, no solo puede hacerse, sino debe hacerse, porque aporta muchos elementos positivos al conjunto del sistema, tanto natural como socioeconómico. Los 7 criterios de gestión cinegética sostenible están articulados en tres grandes grupos. Uno, los que nos hablan de los criterios referentes a la población objeto de aprovechamiento, los criterios referentes a la gestión de los hábitats y del ecosistema en general, y los criterios referentes a las cuestiones socioeconómicas ligadas a la actividad. Por una parte, los criterios que nos hablan de la gestión cinegética sostenible de la población objeto, nos hablan de la estructura, la abundancia, el estado sanitario de la población,
También se toma como importancia conservar los caracteres genéticos propios de una población silvestre y, por otro lado, fomentar las especies autóctonas frente a las alóctonas. Esos serían los criterios de gestión cinegética de la población objeto de aprovechamiento. Por otro lado, tenemos los criterios de gestión cinegética sostenible de los hábitats, que con hábitats consideramos tanto a las especies no cinegéticas, las especies silvestres no cinegéticas, como a la flora de la unidad de gestión. Y lo que se pretende es aumentar la biodiversidad y conservar lo que ya tenemos y aumentar la biodiversidad. Y luego otro grupo temático serían las cuestiones socioeconómicas de la actividad, que lo que se intenta es aumentar el rendimiento socioeconómico siempre para aumentar las funciones socioeconómicas de la actividad en las áreas rurales, sobre todo en las que se asienta, y aumentar la satisfacción del cliente. Entonces, el titular del coto lo que debería hacer para certificarse en GECISO es comprometerse con el cumplimiento de estos 7 criterios, aumentar el desempeño de ellos en un horizonte de mejora continua y poder demostrarlo ante un tercero, que sería el certificador de la entidad certificadora acreditada por ENAC, para poder obtener el certificado y certificar su actividad dentro del estándar técnico GECISO. Los indicadores son esenciales porque necesitamos datos objetivos, cuantificables, para gestionar el medio y en concreto para gestionar los cotos de caza. Sin esa información objetiva, pues no podemos conocer el estado del que partimos y el estado al que queremos llegar. Lo que sí soy partidario de buscar indicadores sencillos, que sean fáciles de medir, fáciles de cuantificar y que sean sensibles, es decir, que ante cualquier pequeño cambio, por ejemplo un incremento de densidades que van hacia la insostenibilidad, el indicador enseguida lo detecte y sea un indicador entonces fiable, sea un indicador que se anticipatorio y que enseguida pues, refleje las tendencias hacia un incremento, por ejemplo, insostenible de una población o hacia unas mejoras que haya que realizar. Si bien la gestión no es únicamente una cuestión de números, la abundancia es un parámetro fundamental para poder realizar una gestión que sea eficaz hacia lograr un objetivo concreto. Determinar la abundancia de una población pues nos va a permitir poder establecer unas estrategias de manejo que sean eficaces para lograr el objetivo y nos va a permitir además el poder evaluar cuál es el efecto de esa gestión logrando esos objetivos. Con lo cual la monitorización de las poblaciones, la monitorización de la abundancia de las poblaciones es uno de los pilares fundamentales en los que se tiene que establecer la gestión. Pero cuando integramos en un sistema de monitorización otros indicadores, como puede ser el estado de la vegetación, como puede ser la condición de los animales, la calidad de los trofeos, el estado sanitario de los animales, vamos a generar programas de seguimiento que son mucho más eficaces, que son mucho más sensibles además a los diferentes cambios que pueden estar experimentando las poblaciones. Vamos a ser capaces además de identificar situaciones que pasarían desapercibidas si únicamente nos fijásemos en la abundancia poblacional. Los indicadores sanitarios serían muy importantes para, por un lado, para garantizar esta seguridad alimentaria del producto carne de caza, ¿vale? En tanto en cuanto pues, certificaremos que ciertas poblaciones están libres o exentas de determinadas enfermedades y eso, pues, de la misma manera que se hace con los animales de renta, pues, va a garantizar, en cierta manera, va a contribuir a garantizar la seguridad del producto alimentario. Por otro lado, los aspectos sanitarios son muy importantes desde el punto de vista de la sanidad única, o One Health, ¿no? Cosa que últimamente hemos oído hablar mucho debido a la pandemia por el SARS coronavirus 2, ya que bueno, hoy en día todo el mundo acepta que la sanidad del animal, tanto animales salvajes como domésticos, la salud de las personas y también la salud del ecosistema están interconectadas entre sí, con lo cual pues, todo esto va a contribuir a proteger la salud y aumentar la sostenibilidad. Y en este sentido, pues el estándar técnico GECISO contempla todos estos indicadores. Se puede decir que el estado genético determina la predisposición de una población a mantenerse en el tiempo. No olvidemos que estamos hablando de gestión cinegética sostenible y la premisa fundamental para que haya una gestión sostenible es que se mantengan las poblaciones. Esto de la predisposición en el tiempo puede parecer un poco raro. Cuando pensamos en el mantenimiento, en la conservación de las poblaciones, pensamos sobre todo en la cantidad de alimentos, en la presencia de depredadores, en la presencia de enfermedades, pero si esa población tiene altos niveles de consanguinidad difícilmente se puede mantener. Hablo de consanguinidad para que se entienda.
pero existen otros parámetros poblacionales que se suelen utilizar en la gestión de poblaciones, la gestión cinegética de poblaciones, que son la diversidad genética y la pureza genética. La diversidad es simplemente la cantidad de variación genética que hay en una población y predispone a la conservación porque influye en la capacidad de esa población de sobreponerse a cambios ambientales, de responder ante patógenos, ante enfermedades, y también está relacionado con la consanguinidad. Por otro lado, la pureza genética determina hasta qué punto la composición genética de una población es propia de la zona. Si esa composición genética es el resultado de la interacción con las condiciones ambientales durante muchas generaciones. La pureza genética también predispone a la conservación. Los parámetros y variables que proponemos desde nuestra universidad están basados en la vegetación, en utilizar la vegetación como un indicador de cambio, ¿no? De cambio del medio. ¿Y por qué la vegetación? Porque la vegetación es una variable fácil de medir con respecto a otras, ¿no? La vegetación no se mueve en comparación con la fauna, entonces puede repetirla en el mismo sitio, diferentes años. Es muy sensible a la presión por los herbívoros, la gran mayoría de las especies cinegéticas son herbívoras y se alimentan de las plantas, entonces es un primer indicador fácil de medir, es además anticipatorio porque enseguida cualquier efecto que haya porque está en una mala condición o porque las densidades son altas o una presión muy fuerte, pues se va a apreciar en la vegetación enseguida, ¿no? Entonces es un indicador muy interesante y muy fácil de medir, y luego pues ahí puedes seleccionar determinadas especies, no es necesario precisamente muestrear o inventariar toda la vegetación, sino aquellas que sean más sensibles, que son aquellas que sean, por ejemplo, preferidas, que sean más consumidas. Pues esos serían unos indicadores que se podrían seleccionar, ¿no? Y a partir de ahí pues establecer en los cotos qué especies se pueden inventariar y hacer su seguimiento y repartirlas en las diferentes zonas del coto. No es un esfuerzo grande porque es simplemente ver cómo está de consumido y asegurarse de que hay regeneración en el medio, es decir, que el sistema se va a perpetuar. Ese es un indicador de que las cosas se están haciendo bien, de que el valor patrimonial de la finca, el sostén de la finca, que es el suelo y la vegetación, pues se van a regenerar y van a tener una continuidad en el tiempo, va a persistir. Ese es uno de los objetivos, yo creo, fundamentales de una gestión cinegética sostenible, ¿no? Que el sistema pueda perpetuarse. Un sistema de certificación siempre obliga a aportar, a buscar y a conseguir información muy valiosa, información del estatus de las especies, información de las existencias. Y eso, junto con la información de los factores que le pueden estar afectando, del aporte de alimento que se puede estar echando, del seguimiento que se le hace en las capturas o que se le debe hacer, porque está, digamos, se está certificando una forma de hacer, ¿vale? Es una información muy buena que maneja el gestor para poder tomar las mejores decisiones sobre la especie. Se ha puesto el conocimiento de vanguardia al servicio de la definición de estos indicadores y también se ha tenido mucho cuidado en las discusiones que estos indicadores fueran viables, que fueran fáciles de recoger y por tanto que se pudiera desarrollar y fuera posible desarrollar una certificación en gran parte del territorio. Tenemos que tener claro que GECISO busca la mejora continua del aprovechamiento, es decir, lo importante es que el compromiso del certificado para aumentar el desempeño, el cumplimiento de estos 7 criterios de gestión. Una vez que el titular que certifica su actividad desarrolle una política de calidad, una política de gestión cinegética del coto, en la cual establece sus directrices para diseñar la gestión a largo plazo, lo importante es que mantenga un control y seguimiento de estos indicadores establecidos por la norma de indicadores, siguiendo las metodologías también recomendadas en los manuales GECISO, para poder demostrar ante un tercero, que es el certificador, que está cumpliendo o está aumentando el desempeño de esos criterios. Pero no solamente para eso, sino que creemos que tecnificar la gestión y tomar decisiones basadas en datos tomados a lo largo del tiempo para estudiar las tendencias de cambio que se producen a la vez que se va gestionando, son una herramienta muy útil para gestionar de una manera más eficiente y para tomar decisiones que al fin y al cabo hagan que la actividad sea mucho más sostenible que otros modelos de gestión.
el establecer un sistema de gestión más tecnificada eso va a ahondar en beneficios tanto para el propio gestor, para el propio propietario de las tierras, como también para el medio ambiente. El primero va a obtener una extracción mucho más optimizada, va a obtener un mayor rendimiento de esa población, y el medio ambiente pues va a verse reducidos esos efectos negativos que una gestión inadecuada pueden llegar a generar. Yo lo considero crucial. Tradicionalmente la gestión que se ha hecho en los cotos de caza pues ha sido basada en el conocimiento tradicional, que muchas veces pues se ha transmitido de forma oral, de padre a hijo, de unos gestores a otros, y bueno, pues este conocimiento tenía sus fortalezas y sus debilidades, sus virtudes y sus defectos, y el incorporar ahora un sistema más técnico posibilita al sector en no caer en algunos errores en los que tradicionalmente se podía estar cayendo, con lo cual es fundamental para esta gestión sostenible de la caza. La tecnificación de la gestión cinegética lo que nos permite es modernizar la gestión, y eso en realidad lo que supone es incorporar el conocimiento nuevo, las nuevas tecnologías, los nuevos hallazgos científicos en el día a día de la gestión, y en ese sentido creo que gana a todo el mundo. El dotar de recursos técnicos a cualquier actividad al final lo que hace es mejorarla, actualizarla y modernizarla. Si hablamos de cualquier sector que se tecnifica, pues al final se mejora. Por lo tanto, los recursos técnicos siempre son bienvenidos en cualquier sector. Algunos ejemplos de de estos avances pues son relacionados con nuevas enfermedades, nuevas formas de tratarlos, nuevas formas de censar las poblaciones a través de cámaras de fototrampeo o a través de drones, por ejemplo. Todas estas cosas siempre contribuyen a mejorar y hacer más eficiente, eficaz y sostenible la actividad cinegética. Es importante en el sentido de que actualmente contamos con unos conocimientos muy sofisticados sobre cómo gestionar, así a grandes rasgos, sistemas naturales, ¿vale? De manera que es necesario transferir ese conocimiento a los gestores. Eso tradicionalmente no se hace porque se considera que es caro, complicado y que a uno le limita, ¿no?, sus maneras de usar su tierra. Pero estamos convencidos de que en última instancia va a ser el futuro, ¿no?, o la posibilidad de asegurarnos de que lo que estamos haciendo realmente sirve y nos sirve a todos, ¿no?, a los cazadores, a los propietarios de la tierra y a la sociedad en general, ¿no?, que mantiene este sistema. Me parece muy importante que el ENAC, la empresa que acredita, hace las acreditaciones de calidad en España, se involucre en un tema como el del GECISO para garantizar que hay esta ofertas de caza de calidad, de cierta calidad, diferenciadas de otras que a lo mejor no tienen tanta calidad. ¿Quién dicta si un coto de caza posee calidad para que sea garantizada o no? Pues los científicos. Esa era la pregunta del millón, porque probablemente para determinados cazadores la calidad es otra cosa, pero deben ser científicos de diferentes estamentos los que garanticen que un coto tiene calidad o no. Me parece imprescindible que sea así y que lo reconozcan en una acreditación como GECISO. Sin duda los criterios científicos vienen a avalar un modelo de caza en el que hoy estamos trabajando muy intensamente. No se puede, la recuperación y el mantenimiento de la actividad cinegética pasa por la investigación científica y pasa sin duda por la caza sostenible. La fortaleza, la potencia que tenga esa gestión, la credibilidad que tenga esa gestión, la va a marcar precisamente la fortaleza o la credibilidad que tenga la empresa que va a certificar lo bien o lo mal que lo esté haciendo, a la hora de la rigurosidad que tienen que tener para comprobar que la gestión que se hace sea la adecuada. La participación de diferentes investigadores, de diferentes equipos, asegura o es una garantía de que lo que se hace se está haciendo de la mejor manera posible.
Yo creo que eso ha sido una gran ventaja, el poder haber contado con científicos de disciplinas muy distintas, desde botánicos a veterinarios, genéticos. El haber contado con tantas disciplinas y tantos especialistas, pues yo creo que es un punto fuerte de estas estándar técnico, que tenemos el conocimiento científico más avanzado detrás de respaldando precisamente esta certificación. Yo creo que ahí, desde luego, es una gran ventaja el poder haber contado con tantos científicos y de tan distintas áreas, porque al final la gestión no deja de ser multidisciplinar. O sea, que abarca áreas muy distintas, abarca ecología, abarca la biología, pero abarca la economía, abarca la veterinaria, y eso es, yo creo, una gran fortaleza de esta certificación y de este proyecto. Existe una percepción bastante negativa de la caza por una parte importante, quizás mayoritaria, de la sociedad. Y bueno, eso en parte pues, podría deberse al hecho de que se percibe como una actividad quizás poco respetuosa con los animales y con el medio ambiente. Es una actividad que, como toda actividad humana, necesita adaptarse a los nuevos tiempos y adquirir esa condición hoy en día tan demandada y tan necesaria como es la sostenibilidad, ¿vale? Para lo cual pues, el estándar técnico GECISO puede ser una herramienta ideal. Había muchas evidencias desde muchos puntos de vista que indicaban que un poco los paradigmas de gestión tenían que cambiar, y yo creo que el estándar GECISO cubre esas expectativas, cubre esas necesidades hacia realizar una gestión mucho más tecnificada, mucho más objetiva y mucho más eficaz. Es una propuesta ambiciosa, pero si se implanta, si se acoge de manera generalizada, podemos estar hablando de una actividad cinegética que integra no solo economía, no solo una actividad social, sino también conservación de la biodiversidad. GECISO potenciará la conservación de la biodiversidad sin duda ninguna, porque no solo se trata de ser sostenible con las propias especies cinegéticas, que es algo que ya los cazadores hacemos. Es obvio que al propio cazador le interesa que la población de la que aprovecha sea sostenible, se renueve año tras año de forma saludable, pero también tiene que haber una sostenibilidad ambiental. Otras especies protegidas, no cinegéticas, tienen que vivir saludablemente en ese mismo entorno y el propio hábitat debe estar bien conservado. El GECISO garantizará todo eso. Cuando uno accede a cualquier producto certificado, bien sea con una denominación de origen, una indicación geográfica protegida, cuando tú accedes a ese producto, estás asumiendo que tiene unos estándares determinados de calidad, y por tanto yo creo que todo el mundo va a entender, si vas a cazar en un coto certificado, que estás efectivamente no solo aceptando, sino participando y apoyando un modelo. Bueno, yo he de decir que concretamente en la Junta Nacional de Homologación, que utiliza las formas y las normas del Consejo Internacional de la Caza, defiende esto plenamente. Por lo tanto, estamos totalmente en sintonía. Bueno, los beneficios pueden ser o que el cazador reconozca el estándar técnico, reconozca la certificación, la marca GECISO como un valor añadido al producto o al servicio de la caza, porque cazando en cotos, ese cazador responsable que apoye esa certificación sabe que cazando en unos cotos que han apostado por una gestión cinegética sostenible certificada, está apostando por una caza sostenible frente a otros modelos intensificados de producción de caza o frente a otro tipo de modelos que no apoyan estos, que no certifican ante un tercero que cumplen estos criterios de gestión cinegética sostenible. Sí, hoy en día sabemos que cada vez más las personas que demandan la caza como deporte o como actividad recreativa, pues cada vez están más concienciados con que la conservación de la naturaleza es importante, y entonces cada vez van a ir demandando más el poder realizar una caza sostenible y una caza certificada, porque ellos además se van a sentir partícipes de esa gestión. No van a venir simplemente a cazar por cazar, sino que ellos saben que si se está gestionando un coto y que para gestionar ese coto hay que cazar una determinada población de ungulados, pues saben que mediante la certificación ellos van a participar como actores dentro de esa gestión de forma activa.
Yo creo que al cazador realmente le puede interesar porque es apoyar un sistema realmente natural de la caza y por lo tanto al buen cazador creo que le interesará y por lo tanto se valorará más. En realidad esta certificación viene a ser un elemento diferenciador de la caza que se produce bajo este tipo de certificado, que demuestra que realmente tanto el cazador que apuesta por cazar en un coto certificado está apostando por una caza diferente, que respeta unos valores de conservación de la biodiversidad y de manejo sostenible a largo plazo, con indicadores técnicos que nos pueden ayudar a tomar decisiones concretas, tanto ante el sector para ofrecer un producto diferenciado, pero también para demostrar ante la sociedad que realmente el cazador o la gestión cinegética, aparte de ser necesaria, es una herramienta de gestión deseable para la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas. El compromiso es que creemos que debemos de darle a la sociedad que hacemos una gestión cinegética sostenible, donde la cantidad y la manera de regular dicha gestión cinegética, pues la adecuada, no solo conforme a normas, sino conforme a unos criterios, digamos, de sostenibilidad. Creo que es bastante relevante para la sociedad, puesto que la caza es una actividad en la que existe muerte de animales y, por tanto, produce un rechazo por una parte de la sociedad. Entonces, el hecho de que las cosas haya una entidad independiente que garantice que las cosas se están haciendo bien, puede suponer un acercamiento de posturas entre diferentes partes de la sociedad que opinan diferente con respecto a la actividad cinegética. Aportar información, el clarificar, el ser transparentes, el aportar toda la información posible de ese sector me parece muy acertado para que todo el mundo pueda ver lo que realmente se hace en el tema del sector cinegético. Me parece un punto de avance en la resolución del problema que plantea o que se viene planteando, ¿no?, sobre un supuesto conflicto entre caza y otros usos de la tierra. No hay tal conflicto, es un problema porque hay muchos usuarios, ¿no?, interesados, ¿no?, en ese uso, ¿no?, del sistema natural, y entonces se trata de resolverlo. Y se resuelve hablando, discutiendo y sobre todo basándonos en la mejor información científica disponible. Eso ha sido lo que se ha seguido en el desarrollo de este estándar y a mí me parece que es un ejemplo de una aproximación que se debería seguir incluso en otros ámbitos, como puede ser la certificación de los valores ambientales de la política agraria común o la gestión de pesquerías o incluso la gestión del medio ambiente urbano. A mí me parece, estoy muy orgulloso de haber participado en esta iniciativa porque me parece que es la línea a seguir para gestionar realidades complejas en las que muchas personas con distintas sensibilidades tienen intereses legítimos. Estamos en una fase en la que ya se ha desarrollado el estándar, se han desarrollado las normas que están públicas y son accesibles a través de los manuales, y estamos en esta fase de implantación piloto en diferentes montes públicos en la zona de Andalucía, y vamos a empezar a certificar piloto con las empresas certificadoras que se acrediten, y ya entonces el estándar estará disponible para que cualquier titular privado o público pues pueda certificar su gestión. El gran avance de la certificación sería que de alguna manera los gestores y los cotos apreciaran ese beneficio y la sociedad también hoy en día lo apreciara. Entonces creo que si no hay incentivos para los gestores, pues va a ser difícil que se lleve a la práctica. Pero yo creo que la administración en general está por la labor de favorecer y fomentar a través de incentivos en la administración o a través de exenciones fiscales, pues que sean capaces los cotos de alguna manera llevar a cabo las actuaciones necesarias para cumplir con los criterios del sello. Creo que la certificación hoy en día es necesaria, es como un sello de distinción de que las cosas se están haciendo bien, y entonces pues creo que tiene que existir para diferenciarse precisamente de aquellos otros cotos que a lo mejor no están haciendo las cosas tan bien.
En este caso, el compromiso de los titulares de la gestión es fundamental porque tienen que ver esto como una herramienta. Sobre todo, no olvidemos que la certificación es de carácter voluntario, totalmente voluntario. Entonces, tienen que ver esto como una herramienta de mejora de su gestión. O sea, primero, que te sirva a largo plazo para tomar decisiones más eficientes. Segundo, que tener controlados ciertos indicadores, por ejemplo, de hábitats, como han comentado algunos de los autores, te sirve para controlar el valor patrimonial, por ejemplo, del aprovechamiento, o tener control en los efectos de presión que están haciendo sobre la vegetación los grandes ungulados, o conocer qué está pasando en tu unidad de gestión para tomar decisiones a largo plazo. Por eso es tan importante que tecnificar la gestión, al fin y al cabo, sea aumentar la eficiencia de la gestión y hacerla cada vez más sostenible, tanto económica como sobre todo ecológicamente, ¿no? O sea, aumentar la biodiversidad a la vez que se está gestionando. Creo que GECISO es una herramienta indispensable para garantizar que la caza puede ser sostenible, que la caza puede ser respetuosa para las poblaciones cinegéticas protegidas e incluso puede ser un recurso económico muy interesante para zonas rurales desfavorecidas. Y nos va a permitir establecer cuál es la hoja de ruta que cualquier gestor de un coto, ya sea público o sea privado, como digo, marcar una hoja de ruta que nos permita delimitar cuáles son los objetivos a conseguir y cuáles son las técnicas o herramientas que tenemos que utilizar para conseguir esos objetivos de una caza sostenible y que no se quede todo un poco a criterio del gestor de turno que lleve a cabo esa gestión. Con lo cual me parece que establecer cuáles son las reglas y cuál es la pauta a seguir para obtener esa caza sostenible. Lo que vemos a nuestro alrededor, tanto en nuestro país como en otras zonas del mundo, de Europa y de otros lugares, es que la sociedad moderna, la sociedad en el siglo XXI, podríamos decir que la sociedad del antropoceno, está cada vez más sensible a todas las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza y especialmente a las cuestiones que tienen que ver con algo de daño que se le pueda hacer a los animales. Por tanto, el contexto en el que la caza va a intentar mantenerse va a ser un contexto contrario. En ese contexto contrario sí que sabemos, porque lo dice la ciencia y se ve desde muchas perspectivas, que vamos a tener necesidad de gestionar, queramos o no. Vamos a tener necesidad de controlar poblaciones. ¿Cómo hacer eso en el siglo XXI? Nosotros pensamos que los cazadores pueden aportar un elemento muy interesante ahí, transformando el concepto de la persona que esgrime un derecho a cazar hacia la persona que presta un servicio a la sociedad, que necesita que haya un colectivo de personas que controlen esas poblaciones en beneficio de la conservación y de la gestión adecuada de los ecosistemas. GECISO marca esas pautas. El estándar técnico te dice cómo hay que hacer, cómo hay que gestionar una población para que con esa base en el mundo moderno se pueda defender una determinada caza, un determinado tipo de caza, porque presta un servicio positivo para la sociedad. Y la sociedad debe entenderlo, y los cazadores deben de ganarse, mediante ese sistema, una imagen positiva en la sociedad que vea que son necesarios sus servicios, su actividad y, en definitiva, lo que pueden hacer por la buena gestión de las poblaciones.